Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acudir a esta invitación para comenzar nuestro ciclo de conferencias sobre la presencia católica en el proceso de independencia, en relación a la incidencia que tuvo, la importancia que tuvo la Iglesia en el medio del proceso de independencia nacional, del cual estamos cumpliendo 200 años. Como ya vieron en el afiche, son 4 conferencias con distintos expositores, todos destacados ellos, cada uno en su especialidad. Hoy tenemos al doctor Tomás Sansón, al cual ya voy a presentar, pero previamente, para dar inicio a este ciclo de conferencias, quería hacer mención de una figura que fue protagonista en aquellos sucesos del 25 de agosto de 1825, y a su vez protagonista en nuestra historia, que es un sacerdote, que es el presbítero Juan Francisco Larrobla, que presidió la Asamblea de la Florida, la imagen clásica que tenemos, ¿no? Es decir, de Larrobla ahí parado con los en la Asamblea. Fue el que proclamó también la declaratoria. ¿Y por qué hago mención de esta figura, de este sacerdote? Porque este año estamos cumpliendo los 250 años de su nacimiento, ¿tá? 200 años de la Declaratoria de Independencia y 250 años del nacimiento de Larrobla, así que él tenía 50 años. Entonces simplemente quería hacer una breve reseña de este personaje que tiene calle. Acá en Florida hay una calle Larrobla, todos lo conocemos, todo el que más o menos sabe que presidió la Asamblea de la Florida, pero poco más quizás sabemos de él. Entonces, algunos datos de él y también entonces nuestro homenaje a esta gran figura de nuestra historia y de nuestro clero. El 9 de enero de 1775 nace en Montevideo. Entre 1793 y 1794 estudia gramática y filosofía, y en 1796 y 1797 estudia en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Y en 1798 concluye sus estudios de teología en la Universidad de Córdoba. No se sabe muy bien la fecha de ordenación, pero tiene que haber sido la ordenación sacerdotal alrededor de 1799, porque en 1800 ya se registra actividad sacerdotal de él en la Iglesia Matriz de Montevideo. De 1806 a 1807 fue capellán militar en las invasiones inglesas. En 1811 apoyó el ejército oriental. En 1814 Alvear lo destierra de la provincia oriental y luego Artigas lo confirma como capellán castrense en 1815. En 1819 fue designado cura párroco de San José. Ahí va a permanecer hasta 1823. Fines de ese año, 1823, llega a Villa Guadalupe como cura párroco y apoyará allí a los movimientos patriotas, aunque en secreto, por la vigilancia que le realizan las fuerzas del Imperio de Brasil a cargo de Lecor por su pasado artiguista. En mayo de 1825 es designado por Lavalleja delegado político ante las autoridades de Brasil en Montevideo. En julio del 25 es elegido diputado por Villa Guadalupe ante la Sala de Representantes de la Florida. El 20 de agosto de 1825 es elegido presidente de dicha Sala de Representantes. Además, Lavalleja lo nombró capellán mayor del Ejército Oriental y además él era el confesor y amigo de Lavalleja. El 25 de agosto de 1825 fue el firmante y lector de las 3 leyes fundamentales de la independencia. El 6 de septiembre, por su iniciativa, la Sala de Representantes de la Florida aprueba la Ley de Libertad de Vientres de los Esclavos, así como la prohibición del comercio negrero. El 1 de enero de 1829 preside un solemne Te Deum en la iglesia parroquial de Villa Guadalupe, donde se bendijo el primer pabellón nacional ante los pies de la Virgen de Guadalupe.
El 18 de julio de 1830 tomó juramento de la Constitución a las autoridades departamentales, civiles y militares, así como al pueblo de Villa Guadalupe. En 1830 fue electo senador de la República en la primera legislatura, 1830-1835. Fue un hombre muy respetado por Lavalleja, por Rivera y por Oribe. El 5 de julio de 1842 fallece en Canelones. Es una breve reseña biográfica de este personaje tan importante para nuestra historia y para nuestra Iglesia. Y por tanto también nuestro homenaje a él como presidente de la Asamblea de la Florida, el presidente de la Sala de Representantes. Bien, pasamos entonces ahora a presentar a nuestro primer invitado, el invitado de esta primera conferencia, que es el doctor Tomás Sansón Corvo. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, licenciado en Historia por la Universidad de la República del Uruguay, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de La Plata, es egresado del curso de Teología para laicos del Instituto Teológico del Uruguay, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Tras 35 años de dedicación, se jubiló como docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde se desempeñó como docente en régimen de dedicación total y coordinó el equipo de investigación Tendencias y Debates Historiográficos en Uruguay y la región, siglos XIX y XX. Actualmente es profesor en la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, investigador asociado del CEDEI, y docente en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Sus investigaciones se centran en la historia de la historiografía y la historia de la Iglesia. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre ellos, solo por citar los últimos, El adiós a los grandes maestros, Juan Pibel Devoto y la historia en América en las décadas definitorias, 1930-1950, que es del año 2019, y el más actual, que todavía no lo ha presentado, muy reciente, Juan Odone y la historia, Magisterio, Exilio y Legado, 1947-1985. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y de la Academia Paraguaya de la Historia. Integra la International Network for Theory of History y la Red Iberoamericana de Historia de la Historiografía, además de ser socio fundador de la Asociación Uruguaya de Historiadores. Y también, no lo puso aquí, pero lo agrego yo, es socio fundador del Centro de Historia de la Iglesia y Patrimonio Eclesiástico de reciente fundación, ¿tá? Es decir, el centro que nuclea a los historiadores de la Iglesia. Así que vamos a proceder, él va a hablar, va a desarrollar su conferencia y luego que quedamos unos minutos abiertos a preguntas, comentarios. Así que bueno, Tomás, tenés la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, una alegría estar aquí con ustedes compartiendo esta instancia de reflexión sobre un tema que es muy caro para mí, creo que también es muy caro para la Iglesia, por supuesto, como es la religiosidad. Es decir, la fe de la gente, la fe del pueblo, un estudio sobre la historia de la Iglesia vista de una perspectiva distinta o alternativa a la de lo que puede ser una visión tradicional que se centra en los clérigos, los grandes personajes de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Reflexionar un poco sobre la fe de los uruguayos en estos 200 años. Cómo se manifestó, cómo se expresa, qué significa para la identidad nacional, ¿verdad? Ese es un poquito el espíritu de lo que vamos a exponer. Muy agradecido, Gabriel, por la invitación y muy agradecido a ustedes por soportar este frío y venir a no a escucharme a mí, sino a compartir una serie de reflexiones, porque la idea es hablar un ratito y luego conversar. Si me permiten, voy a leer porque tiendo a divagarme y me gusta, por respeto a la audiencia, acotarme al tiempo, justamente para posibilitar luego el diálogo. Bueno. Me parece que el Bicentenario de la Independencia constituye una ocasión ideal para reflexionar sobre la construcción de la identidad uruguaya en sus múltiples dimensiones: política, social, cultural y religiosa. Subrayo esto último porque parece que la dimensión religiosa
en lo que es la historia y en la historiografía uruguaya, ha estado un poco olvidada, relegada y en algún caso ninguneada. El objetivo de esta conferencia es analizar cómo se entrelazan la presencia de la Iglesia Católica y las expresiones de religiosidad popular con la historia del Uruguay y a su vez ver qué significados adquieren todos estos elementos en el marco del Bicentenario. La religiosidad popular está íntimamente relacionada con la labor de la Iglesia Católica. Ha sido una fuerza viva y dinámica en la historia uruguaya, moldeando identidades, ofreciendo consuelo y esperanza en momentos clave y dejando un legado significativo que se manifiesta hasta el presente. Antes que nada, me parece importante realizar algunas precisiones conceptuales, porque términos como religión, religiosidad a veces pueden confundirse. La religión parece perogrullo, pero es necesario aclararlo. Es un conjunto de creencias de carácter sobrenatural que relacionan al hombre con la divinidad. La religiosidad, por su parte, es la forma en que se cumplen y manifiestan las creencias religiosas. Constituye de alguna manera la praxis de la religión. Dentro de una religión puede haber distintas religiosidades. En el caso que nos ocupa, que es la religión católica, la religión cristiana, en particular la Iglesia Católica, hay como que diversas posibilidades de clasificación de la religiosidad. Hay dos que son fundamentales y yo considero que son operativas para la investigación que tengo en curso: la religiosidad popular y la religiosidad institucional u oficial. Es decir, hay una religiosidad que de alguna manera está sustentada en el cuerpo dogmático, doctrinal, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Por otro lado está la vivencia más popular, que en muchos casos es complementaria o a veces contradictoria de la institucional, que es la religiosidad popular. Vaya ustedes, floridenses, si saben esto, saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? San Cono me exime de más comentarios, ¿verdad? Al punto de que, desde el punto de vista etnoantropológico, hay algunos autores que sostienen que hay una religión más sanconiana que católica o que cristiana. Pero bueno, en ese sentido creo que la religiosidad institucional y la popular en ocasiones van por caminos divergentes. Obviamente que, estamos en un ámbito católico, entonces obviamente que corresponde a los católicos evangelizar la religiosidad popular, como aparece del Evangelio Nunciandi de Pablo VI hasta, en los documentos de Puebla. Es necesario, para visualizar claramente qué entendemos por religiosidad popular católica, distinguir a su vez otros conceptos que me parecen fundamentales y operativos. Latría, dulía e hiperdulía. Estos términos de alguna manera nos ayudan a ordenar qué es la religiosidad católica en su cuerpo doctrinal y qué es la religiosidad popular, esa religiosidad que en algunos casos es necesario evangelizar. La latría es el culto único y exclusivo dedicado a Dios, a la Trinidad. Latría es adoración. El único culto de adoración que hay dentro de la Iglesia Católica es a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La dulía es el culto de veneración a los santos. Veneración a los santos. Y la hiperdulía es el culto de veneración a la Santísima Virgen María en sus distintas advocaciones. Obviamente que el problema de la religiosidad popular consiste en que algunas veces confundimos dulía o hiperdulía, es decir, la veneración a los santos o la veneración de primer grado a María, con la adoración a Dios Padre. Dejando las bromas de lado, es lo que ha pasado en muchos casos, por ejemplo, con San Cono. Para muchos orientales, San Cono ha sido objeto de adoración, no de veneración. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando sostengo, lo que ha hecho la Iglesia uruguaya y en particular la Iglesia de Florida desde siempre, evangelizar la religiosidad popular.
plantear a San Cono como una vía de acceso a la divinidad, un intercesor ante Dios, no un diosecito, no un dios con los dioses lares de los romanos, no una divinidad familiar propia y local que me surte de todos los favores que le pido, sino un intercesor ante la divinidad. Por eso me parece, insisto, necesario aclarar estas cuestiones antes de empezar a describir exactamente el meollo del asunto. La latría, culto exclusivamente dedicado a Dios. La dulía, veneración a los santos, el culto a los santos. Y la hiperdulía, la veneración a la Santísima Virgen María. Para entender la religiosidad popular católica uruguaya es necesario tener en cuenta algo que todos los autores han subrayado y hay consenso en este sentido. La cristiandad uruguaya es una cristiandad tardía. Cuando el Imperio Español estaba dando los últimos estertores de organización en distintas partes del continente, acá llegó la evangelización. Durante la dominación española, la mentalidad de cristiandad envolvía religión y política. Esta religiosidad además, resultaba funcional al absolutismo monárquico. La religión permeaba todos los ámbitos de la sociedad. La vida cotidiana estaba regulada por la moral cristiana y discurría al ritmo de los tiempos religiosos. En muchos hogares había pequeños oratorios particulares, un altar ornamentado con una o varias imágenes religiosas. Por otra parte, el nomenclátor de las calles era un verdadero santoral en miniatura, donde se palpaba, se veía esta cultura de cristiandad a la que me estoy refiriendo. La unanimidad religiosa de la cristiandad colonial tuvo una primera conmoción con las invasiones inglesas y el advenimiento del anglicanismo, una expresión religioso protestante que en su momento fue todo un acontecimiento. Fue la primera erosión concreta y fuerte a la unanimidad católica. ¿Cuáles son los caracteres originales de este catolicismo popular uruguayo de vieja data en la época colonial? Y bueno, la Virgen y los santos han sido, sin ningún lugar a dudas, las entidades que han recibido la veneración mayoritaria de los fieles. La inmensa mayoría de los poblados, templos y asociaciones piadosas, cuando hablo de asociaciones piadosas me refiero a las cofradías, archicofradías y hermandades, fueron erigidas en honor de estas figuras. Un dato anecdótico de las decenas de datos que podía dar. En 1990, si abrimos la guía eclesiástica de aquel tiempo, vamos a encontrarnos que de las 227 parroquias que había en el territorio nacional, 103 estaban erigidas bajo advocaciones marianas, 88 bajo advocaciones de santos, 29 relacionadas con Cristo, Sagrado Corazón, Señor de la Paciencia, Jesús de tal cosa, Jesús de Praga, 3 de la Santísima Trinidad y 4 de la Sagrada Familia. Es decir, que el 45% de las parroquias estaban bajo advocaciones marianas y el 38% de advocaciones de los santos. Esto nos permite visualizar un poco mejor a qué me estoy refiriendo cuando comentamos que es absolutamente mayoritaria en la religiosidad católica la devoción a los santos y a María en relación con la Santísima Trinidad, con Jesús, con la Sagrada Familia, advocaciones más típicamente trinitarias o cristológicas, si se quiere. El culto a los santos, obviamente, que ha estado muy difundido en todo el mundo occidental, Uruguay no es excepción. Se consideran desde el punto de vista etnoantropológico como personajes de acción especializada y dispensadores de gracias concretas. San Isidro, protector de los labradores, San Cayetano del trabajo, San José de Cupertino del estudio, San Blas de los males de la garganta, San Pancracio de la salud, la vivienda y el trabajo, San Cono, salud, trabajo y juegos de azar, San Luis Gonzaga y Santa Filomena, protectores de la niñez y la juventud masculina y femenina respectivamente. La familiaridad, intensidad y confianza en el trato con estas figuras evidencia la necesidad de los fieles de protección particular según el oficio, el estado o la situación de vida. La prensa católica desde el siglo XIX brinda abundantes testimonios de la fe del pueblo en la acción efectiva de los santos, es decir, la convicción que los santos obraban milagros. Y acá uno de los temas a los que me refería hoy,
¿Es el santo el que obraba el milagro o es Dios quien por intercesión del santo obra el milagro? Ya acá vamos viendo cómo a veces la propia prensa católica, de alguna manera, no sé si decirle que comete este error, pero bueno, objetiva esta creencia, como que el santo es el que hace el milagro que se le pide. Obviamente me estoy refiriendo a lo que son calamidades públicas. La prensa católica daba cuenta de esto: hambrunas, pestes, epidemias, ¿no? Entonces, cuando cesaba la peste, la hambruna o la epidemia, tal santo era el que se llevaba todos los méritos por haber bendecido a determinada población y frenado esa calamidad. En el periodo colonial se solemnizaban oficialmente las fiestas más importantes de la cristiandad: San José, San Juan Bautista y los apóstoles. Pueblos, ciudades y parroquias fueron puestos bajo el patrocinio de santos concretos. San Antonio, San Gregorio, San Jacinto son ciudades que en la época colonial, en el siglo XIX, recibieron nombres de estos santos, por ejemplo. Obviamente que el homenaje a los santos patronos era la fiesta más importante del pueblo y se puede considerar desde el punto de vista teórico un fenómeno de larga duración, porque hasta hoy se celebra la fiesta de los santos patronos. Imagínense en la época colonial, donde política y religión estaban unidos, lo que estas fiestas significaban. En la fecha marcada por el calendario litúrgico, la celebración más importante ha sido la misa. Es decir, la misa es el momento más importante en la celebración del Día del Santo. Se acostumbraba a leer un panegírico exaltando las virtudes del santo y postulándolas como ejemplo para el pueblo. A los patronos de las ciudades recurrían los habitantes en momentos de fuerte tribulación, como dije recién, sequías, pestes, hambruna, guerra, por supuesto. Eran frecuentes las rogativas públicas solicitando la protección de estas entidades. Obvio que en el Montevideo colonial y durante todo el siglo XIX, la devoción a San Felipe y Santiago era la más importante, era predominante. El 1 de mayo era la fiesta. Esta festividad no era solo un acontecimiento religioso, también era una fiesta patriótica. Nos cuesta entender desde nuestra perspectiva del Uruguay secularizado, posindependiente, este fenómeno. ¿Por qué era una fiesta patriótica? Y porque la legislación indiana mandaba exponer pública y procesionalmente el pendón real, el símbolo real, símbolo de la gloria y el poder español. Recordemos que el derecho de patronato regía los vínculos entre la Iglesia y el Estado, regía lo que era la vida cotidiana de las autoridades coloniales, gobernador, virrey, cabildo, y por supuesto la vida de la propia Iglesia. Y no voy a hablar más del patronato porque tengo miedo de meter la pata de un especialista. La fiesta de los santos Felipe y Santiago, como la fiesta de todos los patronos en cualquier pueblo, era una fiesta policlasista, pero con una participación estamentada que reproducía las diferencias sociales. Las autoridades militares, eclesiásticas y del cabildo organizaban los actos y tenían un lugar de honor en el marco de las mismas. El pueblo participaba, pero en una situación más periférica. Las asociaciones piadosas, erigidas bajo la advocación de algunos santos, fueron muy importantes, aunque minoritarias en relación con las asociaciones marianas. Una de las cofradías más importantes de Montevideo fue la de San José y Caridad, fundada en 1745, que tenía como principal cometido el socorro de los enfermos. Por otra parte, la archicofradía de San Benito de Palermo, fundada en 1773, tenía como objetivo nuclear a los afrodescendientes. Esta cofradía en particular tenía un rol muy importante. Era la única organización oficial, podríamos decir, que podían integrar los esclavos en una situación de muy relativa experiencia de autonomía vital. En el sentido de que en la cofradía, como que, entre comillas, se sentían libres. Los santos y las prácticas referidas fueron muy populares entre los siglos XVII y XIX. En el tránsito del siglo XIX al XX se procesaron profundos cambios en el país, socioculturales, políticos, de mentalidad, que influyeron en los fieles
que desviaron su atención o su preferencia hacia otras devociones populares. Un ejemplo claro de continuidad y transformación es, por ejemplo, el caso de San Isidro el Labrador. Isidro fue un labrador que vivió en España entre 1082 y 1172 aproximadamente. Él y su esposa, María de la Cabeza, fueron canonizados en 1622. Isidro se transformó en patrono de los campesinos. El culto de San Isidro Labrador se originó en la época colonial, pero trascendió a la modernización. Por eso decía que es un caso de continuidad y a su vez de transformación. Continuidad, ¿por qué? Porque hasta hoy se sigue celebrando, particularmente en Canelones y ni que hablar en Las Piedras, ¿verdad? Pero las formas externas del culto, el vínculo del fiel con la entidad, con San Isidro, ha ido variando en algunas notas muy interesantes que por supuesto no tenemos tiempo para exponerlo, pero que es un tema a profundizar. Es un santo de acción especializada, como decía hoy, que tiene arraigo en zonas de explotación agrícola, especialmente en el departamento de Canelones, como dije. Su celebración y los rituales en torno a él, el 15 de mayo. Las características de la devoción son interesantes para el estudio antropológico porque su oficio y pobreza material permitían una fácil identificación por parte del pueblo más laburador, más trabajador, más sufriente. Los fieles de Canelones, dedicados a tareas rurales, encontraban su peripecia vital en sintonía con el acaecer cotidiano de ellos mismos. Es decir, lo que había sufrido San Isidro era lo que ellos sufrían. Las esperanzas y la alegría del santo y de su esposa, María de la Cabeza, eran las de ese pueblo de Canelones. Era su protector, le solicitaban favores vinculados al quehacer agropecuario, buenas cosechas, condiciones climáticas favorables y otros aspectos de la vida cotidiana como salud y seguridad. Supongo que en esta época le pidieran mucha ayuda por la seguridad particularmente, pero bueno, por eso van variando las cosas. Sancono. Creo que Sancono me lo voy a saltear. Decir simplemente que es un caso interesantísimo de culto religioso popular que se ha desarrollado al margen y en confrontación con la jerarquía eclesiástica. Todos sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, que entre la década del 20 y la década del 60 hubo un diferendo muy fuerte, muy duro, muy triste además, que separó a la religión sanconiana de la Iglesia Católica. ¿Cómo se arregló todo? Bueno, viene a la uruguaya. Cuando apareció un tano como obispo, Monseñor Tonna, tendió a solucionarse el diferendo entre la asociación que custodia el culto de Sancono y la autoridad eclesiástica. Pero de eso lo voy a pasar por alto porque sería llover sobre mojado, a Floridense no le iba a hablar del tema. San Pancracio es tal vez una de las... venía hablando de que a finales del siglo XIX, comienzo del XX, van variando algunas preferencias de los fieles y se imponen santos nuevos. No nuevos en la historia de la cristiandad, sino nuevos en la cristiandad uruguaya, en la cristiandad oriental. Sancono fue un santo nuevo para la cristiandad uruguaya. Ingresó en la preferencia de los fieles a fines del siglo XIX. San Pancracio es otro caso interesante. Es venerado en Montevideo desde 1933 en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, administrada por padres claretianos. Fue un mártir romano muerto en el año 304. Esta imagen de San Pancracio, venerada en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, fue librada del culto en 1933. Según las tradiciones orales, fue donada por un laico, caso muy interesante, una persona con una devoción personal, recibe un favor que se lo atribuye a la intercesión de San Pancracio y se propone difundir el culto de San Pancracio en su parroquia. Mandó traer una imagen de San Pancracio, hizo estampitas, se transformó en un promotor de la devoción a San Pancracio. Lenta pero de manera persistente, San Pancracio comenzó a atraer a los fieles de la parroquia. A partir de los años 60 comenzó el auge de la devoción. La crisis económica que golpeó duramente a los sectores más desprotegidos de la sociedad uruguaya en esa época, recuerden, década del 60, lo que pasó en este país,
hizo que personas sin trabajo o con evidente inseguridad laboral vieran en este santo una vía sobrenatural de solución a sus problemas. La gama de pedidos a San Pancracio gira en torno a salud, trabajo y vivienda. En el caso de San Pancracio se dio algo muy interesante, un fenómeno interesante de evangelización de un fenómeno religioso popular. A comienzos de la década del 70, las ofrendas llevadas por la gente eran mayoritariamente velas o flores. Pero a partir de entonces, los sacerdotes de la parroquia sugirieron, predicaron, cambiar estas ofrendas de ropa y flores por medicamentos, alimentos y dinero. Procuraron despertar la solidaridad con el hermano y la responsabilidad cristiana. Los resultados en este sentido han sido alentadores, de evangelización de un fenómeno religioso popular. Lo menciono porque es un caso concreto de una parroquia concreta, ¿verdad? Más allá de que San Pancracio se expandió por todo el país, por supuesto. La piedad mariana. Bueno, en el periodo colonial, María fue venerada bajo los títulos tradicionales introducidos por los españoles: la Inmaculada, el Carmen, los Remedios, de los Dolores, entre otros. Estos títulos permanecieron en el tiempo y llegaron hasta el presente, pero pasaron a un segundo plano de popularidad frente a otros nuevos. Obvio que en el tiempo colonial y en el siglo XIX la Inmaculada era, en Montevideo en particular, una devoción que tenía muchísimo brillo porque era la copatrona con San Felipe y Santiago en Montevideo. La Virgen del Carmen fue otra devoción muy importante. Basta ver, hasta cuantificar cuántos templos hay en todo el país dedicados a la Virgen del Carmen, la cantidad de cofradías que existieron, y algunas todavía existen. ¿Por qué? Y bueno, porque era una devoción, es una devoción muy asociada a una de las creencias más difundidas en la época colonial: abreviar la estadía de los seres queridos en el purgatorio, ¿verdad? Este carácter particular de la Virgen del Carmen la transformó en una devoción muy popular. En el Uruguay independiente se heredaron estas tradiciones coloniales, pero hubo algunas variaciones importantes. Tal vez una de las más significativas fue María Auxiliadora, cuya devoción fue introducida a partir de 1876 por los salesianos. Importante en cuanto al número de personas que se transformaron en fieles, en devotos de una devoción mariana, ¿no? De la mano de los colegios, de las parroquias, de la prédica de los salesianos, obviamente María Auxiliadora se expandió por todo el territorio nacional. María continuó siendo venerada con intensidad bajo los mismos títulos, pero sobresalían en el siglo XIX las devociones a la Inmaculada y al Carmen. Los Remedios, por ejemplo, los Dolores, fueron decayendo un poco. Las cofradías siguieron incorporando devotos marianos en sus filas. Estas corporaciones, además de la participación en los actos de culto y en la realización de oraciones personales, marcaban un auténtico código de conducta, eran un medio privilegiado de socialización para sus integrantes, en particular las mujeres. En la primera mitad del siglo XX, las cofradías marianas llegaron a contarse por decenas en todo el país. Obvio que en el entorno del 900, una vez más como en el caso de los santos, fines del siglo XIX, comienzo del XX, hubo reconfiguraciones devocionales en torno a María. Surgieron o adquirieron notoriedad nuevas devociones, como la Virgen de los 33, ya sé que el culto se inició en la década del 20, pero a medida que fue avanzando el siglo XIX y ni que hablar en el siglo XX, ustedes saben mejor que yo, la Virgen de los 33 fue adquiriendo mayor popularidad. También otras devociones que estas sí fueron nuevas para el Uruguay, como la Virgen del Verdún, en el entorno del 1900, o la Virgen de Lourdes, en Montevideo, a partir de la década de 1940. Particularmente, Verdún y Lourdes desplazaron la adhesión masiva de los antiguos títulos, como que se transformaron hasta hoy en advocaciones que han nucleado a muchísimos fieles. Las autoridades eclesiásticas patrocinaron estos nuevos cultos y los estimularon, estas nuevas devociones, y las protegieron. En particular, la Virgen de los 33, a partir de que fue consagrada patrona del Uruguay, Juan XXIII, ¿verdad? Sí. Juan XXIII, 1960 y poquito.
Bueno, también no me voy a explayar sobre la Virgen de los 33 porque no tiene sentido. Además, vamos a tener acá un especialista como Monseñor Sanguinetti que va a realizar una exposición específica sobre la devoción de la Virgen de los 33 y su importancia para la historia del país. Por mi parte, decir simplemente que es una devoción muy importante porque se conjugan en ella lo que podríamos llamar la patria y la fe. Una devoción mariana en la que los ideales de nación, los ideales de veneración y cariño por la patria están unidos a lo que es la doctrina católica, las más caras devociones de nuestra Iglesia Católica. Así que paso por alto todo esto. Nuestra Señora del Verdún, como les decía, surge a partir del 900 en la ciudad de Minas. Es un caso muy interesante, sumamente interesante, porque se da lo que podríamos llamar en términos técnicos, una hierofanía orográfica. Una hierofanía es una manifestación de lo divino y orográfica porque se da en una montaña. La montaña, con toda la simbología bíblica que tiene, incluso del Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento y llegando hasta nuestra época, con todos los santos, lo que significa peregrinar hacia lo alto al encuentro con la divinidad a través, en este caso, de la intercesión de María. Es, insisto, desde el punto de vista etnoantropológico, un fenómeno interesantísimo de analizar. Se atribuye la idea original de emplazar esta imagen al padre José de Luca, que era cura vicario de la parroquia de Vinas. El propósito, muy interesante, despedir el siglo XIX y recibir al nuevo con un gran homenaje a Cristo Redentor y a la patrona de la ciudad. O sea, en sí es una imagen de la Inmaculada Concepción. Pero este carácter oficial, una vez más, con una larguísima tradición en el seno de la Iglesia, ha quedado opacada por la denominación popular. La Virgen es del Verdún. ¿Se comprende? Para Juan Pueblo, si vos le hablas de la Virgen de la Inmaculada Concepción del Verdún, se puede confundir. Si le hablas de la Virgen del Verdún, es inconfundible. Se inauguró en 1901, bueno, las anécdotas me las voy a ahorrar. Es una devoción muy particular por el entorno geográfico, la montaña como lugar hierofánico, como decía, de vínculo entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios, ¿verdad? Además, la procesión en sentido ascensional despierta sentimientos y sensaciones muy especiales en los fieles. Es una alegoría de la vida espiritual, ¿verdad? Transitar hacia arriba, al encuentro con Cristo por mediación de su madre. Nuestra Señora de Lourdes, en el típico barrio periférico de Montevideo, que se ha desarrollado muchísimo a partir de la década del 40. Voy a ir sintetizando porque, insisto, quiero abrir más el diálogo que caer en una conferencia, ¿no? Un caso interesante porque Monseñor Barbieri apoyó la iniciativa de la parroquia. ¿Cómo se llama la parroquia? Bueno, no recuerdo el nombre de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Una vez más, es la parroquia de Lourdes para la gente, pero tiene otro nombre, el nombre oficial. La parroquia del Salvador, administrada por los claretianos. Un ejemplo claro de lo que estaba diciendo. Es la parroquia de Lourdes, aunque formalmente, canónicamente, la parroquia de Lourdes está en la Ciudad Vieja de Montevideo, pero para la gente la parroquia de Lourdes. El culto fue autorizado y promovido por la jerarquía episcopal montevideana. Hay algunas características religiosas muy particulares de la devoción a Lourdes que merecen también el estudio y la atención. Tenemos un circuito sacro, ¿verdad? El Monte Calvario, Santa Bernardita, la propia gruta. Tenemos alrededor el Vía Crucis, pero hay elementos materiales que son muy interesantes. El agua bendita. Hay mucha gente que va a rezar, todo, pero lo que le preocupa es el agua bendita. Entonces ahí también la labor evangelizadora es muy importante, la que está realizando la comunidad de la parroquia, porque si no, ¿en qué caemos? En un ritual mágico. Voy a buscar el agua porque me trae buena suerte, me cura, me sana, yo qué sé. El agua es nada más que un medio, acá los teólogos me podrán ilustrar mucho mejor de lo que significa el agua bendita en términos doctrinales. Pero bueno, es una devoción terapéutica muy fuerte.
Lourdes, en Francia, obviamente tiene un carácter terapéutico importante. También acá en Uruguay. Si ustedes observan las placas que están detrás de la gruta, la inmensa mayoría de los agradecimientos son por temas de salud. A la Virgencita que me curó de tal cosa, o que sanó a mi hijo por tal mal. Bien. Hay algunas devociones que son muy particulares, de algunos lugares y poco conocidas. ¿Ustedes conocen la Virgen del Carmen del Santander, por ejemplo? ¿No? Bueno, es una devoción que en su momento en Maldonado fue muy popular. ¿Ustedes han visitado en algún momento la Catedral de Maldonado? Bueno, vieron que hay una imagen pequeña de la Virgen y al pie de esa imagen hay un barco. Bueno, les cuento la historia nada más que como un ejemplo ilustrativo de que la religiosidad popular no es solamente la de los grandes títulos, Lourdes, San Cono, San Pancracio, los 33. Hay también devociones más particulares que hoy han caído un poco en desuso, pero que en su momento fueron muy populares. Esta devoción de la Virgen del Carmen del Santander está relacionada con un naufragio en las costas de Maldonado. Un barco llamado Ciudad de Santander naufragó en 1895. Aunque no hubo víctimas del naufragio, la imagen de la Virgen que tenía el barco fue rescatada y enviada de regreso a España, porque el dueño del barco era un español. El pueblo asoció la supervivencia de todos los que estaban en el barco a un milagro de la Virgen del Carmen, pero que a partir de ahí sería conocida como la Virgen del Santander o la Virgen del Carmen del Santander. Observen la transposición de la imaginería colectiva, ¿no? de la fe del pueblo. Ante la petición de los fieles de que esa imagen volviera, y con el apoyo del arzobispo de Montevideo, el dueño del barco devolvió la imagen a Uruguay en 1896. Cuando la imagen llegó a Montevideo, recibió un multitudinario homenaje en la iglesia de Maldonado. Durante muchos años, la devoción a esta Virgen atrajo peregrinaciones y se organizaban colectas que dejaban dividendos muy importantes por parte de una hermandad que sufragaba los gastos por la celebración y por las misas. Sin embargo, a mediados del siglo XX, su popularidad decayó con la creación de la diócesis de Maldonado y el auge de otras devociones marianas como la de Lourdes o la del Verdún, a la que me referí recién. Insisto, esto lo cuento nada más que como una anécdota para ver que hay en lugares concretos devociones concretas que en su momento fueron muy populares. Conclusión. Es importante conocer y comprender la religiosidad popular y el rol de la Iglesia Católica para tener una visión completa de la historia uruguaya. Todo esto que yo les conté es conocido por nosotros. Bueno, yo hablo en plural como si fuéramos todos católicos, no sé, pero bueno. Las devociones más importantes son conocidas por los fieles. Tal vez por algún estudioso conozca alguna peculiaridad, pero el gran tema es que la historia que se enseña en las escuelas en el liceo muchas veces no rescata estos elementos, que tienen que ver con la vida concreta de la gente desde la época colonial. Tiene que ver con las esperanzas y con las frustraciones de la gente en estos 200 años de historia, o 300 o 400 si nos vamos a la época colonial. La historia uruguaya, en este sentido, yo creo que tiene un debe. Y esto es algo que está relacionado con la cultura general de los uruguayos. Los uruguayos desconocen o desconocemos mucho de estos asuntos. Estas expresiones de fe han acompañado al pueblo en sus alegrías y desafíos a lo largo de los siglos. La religiosidad popular, en ocasiones, brindó espacios de resistencia cultural y de afirmación de la identidad en contextos de fuerte cambio social. Piensen ustedes cuánta gente desocupada ha recurrido a San Pancracio, a San Cayetano, buscando trabajo. Y a veces, no digo que haya sido el único consuelo, pero ha sido un fuerte consuelo. Y sobre todo una fuerte esperanza para esa gente. La Iglesia Católica tiene un rol destacado en obras sociales que se crean y desarrollan, en muchos casos,
al amparo de distintas expresiones de religiosidad popular en barrios, comunidades rurales. Estoy pensando en una iglesia, en una parroquia de dominicos en Montevideo, hay una comunidad donde hay una comunidad eclesial de base que administra una policlínica que se llama San Martín de Porres. Piensen ustedes, obvio, no es un santo mayoritario, pero para la gente de ese barrio, de esa comunidad, San Martín de Porres dice mucho, significa mucho. Santo asociado a la salud, asociado a los más pobres, asociado a una etnia postergada, que fue esclavizada, a los afrodescendientes. Entonces, qué interesante que es tener en cuenta todo esto. La religiosidad popular, me parece a mí, está muy vinculado con la identidad nacional. El legado religioso popular pervive en la cultura uruguaya actual. Lo hace de manera orgánica, por ejemplo, en la Virgen de los 33, es decir, como forma de conjunción de la religiosidad popular y la oficial, y con otras expresiones que no se adecuan totalmente a los cánones oficiales, como en algún momento fue San Cono. Conocer estas expresiones y reflexionar en el contexto del Bicentenario sobre sus implicancias socioantropológicas y culturales coadyuva a una mejor comprensión de la historia y de la propia idiosincrasia nacional. Muchas gracias. Cumplí con el tiempo, 40 minutos. Muy bien, bueno, agradecemos a Tomás esta hermosa exposición que nos ha hecho de lo que es la historia de la religiosidad popular en Uruguay, ¿no? Fundamentalmente en este bicentenario. Yo quiero agradecer a la Comisión del Bicentenario de aquí de Florida porque ha auspiciado este ciclo de conferencias, y también al ya nombrado Centro de Historia y Patrimonio de la Iglesia Católica, que también apoya este ciclo de conferencias. Así que el agradecimiento a estas dos instancias que apoyan y auspician respectivamente esta iniciativa. Y estos héroes que están aguantando el frío. Y estos héroes, eso les agradecía al inicio. Pero aguantaron. Aguantaron.